¿Y si el enemigo mereciera una segunda oportunidad? ¿Y si tú fueras el elegido para dársela, aunque lo odies con todo tu ser? Jonás no era un guerrero, ni un juez, ni un rey. Era un profeta, alguien que escuchaba a Dios y hablaba en su nombre. Había llevado mensajes antes, palabras de consuelo, de corrección, de esperanza. Pero esa mañana, el mensaje fue una daga. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad pecadora, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás sintió que el mundo se quebraba. Nínive, el azote de Israel, tierra de torturadores, asesinos y conquistadores, y ahora él debía advertirles, hacerles una salida. No iba a ser el instrumento del perdón para quienes habían destruido familias enteras. No iba a anunciar misericordia a quienes solo conocían el desprecio. Y esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Jonás empacó lo poco que tenía y corrió, no hacia Nínive, sino hacia el mar. En la costa de Jope, los barcos partían antes del amanecer. Jonás, con el rostro cubierto y la mirada perdida, encontró uno con destino a Tarsis, una ciudad lejana al otro lado del mundo conocido. Pagó su pasaje, no habló con nadie, subió a la cubierta sin alzar la vista. El plan era claro: si Dios lo quería en Nínive, él se iría en la dirección opuesta. Si Dios hablaba desde el cielo, él se escondería bajo la tierra del océano. El barco zarpó, las velas se hincharon con el viento, el horizonte se abrió como una promesa de olvido. Jonás descendió al fondo de la nave, no quería ver el sol, no quería pensar, solo quería huir. Pero mientras él dormía, el mar despertó. Primero fue una brisa extraña, luego un golpe seco contra la quilla, después rugió el caos. El cielo se partió en un estallido de relámpagos. Las olas se alzaron como murallas vivas, golpeando el casco con fuerza brutal. El barco crujía, como si en cualquier momento fuera a partirse en dos. Los marineros, endurecidos por años de navegar, gritaban como niños asustados, arrojaban su carga al mar para aligerar la nave. Cada uno oraba desesperadamente a su Dios, pero nada calmaba la furia, nada detenía esa tormenta que no era natural. El capitán descendió al fondo del barco y lo encontró, Jonás, dormido, como si el caos no lo alcanzara. «Levántate», gritó, «¿cómo puedes dormir? Ruega a tu Dios, quizás él tenga compasión de nosotros y no muramos». Jonás se incorporó lentamente. No era sorpresa lo que lo llenaba, sino resignación. Sabía que esa tormenta no era por ellos, era por él, y no tardaría en confesarlo. Los dados rodaron por la cubierta, golpeando la madera húmeda mientras el barco se sacudía. Era su forma de averiguar la causa de la tormenta, uno a uno. Los rostros giraban hacia Jonás cuando el resultado fue claro. «¿Quién eres?», preguntó un marinero, los ojos llenos de temor. «¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho?». Jonás alzó la mirada. Ya no había por qué esconderse. «Soy hebreo», respondió con voz firme, «y temo al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra». El silencio se hizo más profundo que el rugido del viento. Entonces dijo las palabras que sellaron su destino: «La tormenta es por mi culpa. Yo huyo de él. Si quieren vivir, deben lanzarme al mar». Los marineros dudaron. ¿Matar a un hombre inocente? ¿Arrojarlo a la muerte? Pero el cielo no daba opción. Cuanto más lo retenían, más violenta era la tormenta, y con oraciones temblorosas en los labios, lo levantaron y lo arrojaron. El cuerpo de Jonás cayó al abismo como piedra en el agua, y en el instante en que su cuerpo tocó el mar, la tormenta se detuvo. El cielo, que minutos antes rugía con furia divina, quedó en un silencio sepulcral. Las olas cesaron, el viento se calmó, y los marineros, atónitos, cayeron de rodillas, no ante el mar, sino ante el Dios de Jonás. Pero él descendía, hundido entre las tinieblas líquidas, sin aire, sin dirección. Sus ojos se abrían, pero todo era oscuridad. Había desobedecido, había caído, y ahora el mar sería su tumba, hasta que algo lo envolvió, una sombra colosal, una boca gigantesca, un cuerpo blando, húmedo, vivo. La criatura lo tragó entero, no murió, no se deshizo, quedó atrapado en el vientre de una bestia gigantesca, viva por dentro, un sepulcro de carne. Y allí, en la oscuridad más absoluta, Jonás comprendió algo aterrador: no puedes huir de Dios. No había tiempo, ni luz, ni sentido. Jonás no sabía si era de día o de noche.
Solo sentía el vaivén lento de la criatura en el mar y los sonidos profundos de su respiración marina. Paredes húmedas, carne palpitante, ecos de su propia existencia. 3 días, 3 noches, allí en esa tumba viviente el profeta dejó de huir, y por primera vez oró no con palabras de profeta, sino con el alma de un hombre quebrado. Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz, susurró entre sollozos, me echaste a lo profundo, y las aguas me rodearon hasta el alma. Pero tú, Señor, sacaste mi vida del hoyo. No pedía gloria, no pedía salvación para Israel, solo pedía volver a vivir, solo pedía poder obedecer, y en las profundidades del océano, donde ningún oído humano podía escucharlo, Dios sí lo escuchó. El gran pez se detuvo, su cuerpo se estremeció con una fuerza invisible, como si algo eterno le diera una orden, y de pronto, lo expulsó. Jonás salió disparado entre vómito y agua salada, cayendo de rodillas en la orilla, tosía, temblaba, jadeaba. El sol le quemaba los ojos. Después de días sumido en sombras, pero estaba vivo, y mientras el mar se retiraba lentamente de su cuerpo, una voz, la misma de aquel primer llamado, volvió a sonar: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que te diré. Dios no había cambiado de idea, pero Jonás sí. Esta vez no huyó, se puso de pie, tambaleante pero decidido, sus pies cubiertos de arena y algas. Comenzaron a moverse hacia el este, a la ciudad que temía, a la misión que había rechazado, a cumplir lo que fue enviado a hacer. Nínive era inmensa, murallas como montañas, torres que tocaban el cielo, y gente, miles, decenas de miles, voces, comercio, pecado, ruido. La ciudad parecía invencible. Jonás la recorrió durante un día entero, proclamando sin adornos: en 40 días Nínive será destruida. No ofrecía perdón, no explicaba el cómo, solo el juicio. Pero su voz, bañada en verdad y dolor, atravesó corazones. Primero fueron los pobres, que lloraron en las calles, luego los comerciantes, que cerraron sus tiendas, luego los nobles, que se despojaron de sus ropas, y finalmente el rey, un trono de oro cubierto con ceniza. El decreto fue claro: nadie comerá, nadie beberá, personas y animales se vestirán de cilicio. Todos clamarán a Dios con fuerza y se apartarán del mal. Quizás, solo quizás, Dios tenga compasión y no nos destruya. Jonás, desde una colina fuera de la ciudad, miraba, confundido, no entendía por qué sentía amargura, y Dios los perdonó. No cayó fuego del cielo, no hubo destrucción, solo misericordia, y eso encendió la ira de Jonás más que cualquier tormenta. Sabía que harías esto, clamó al cielo con los puños apretados. Eres un Dios clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso huí, porque sabía que los perdonarías. Y en su furia pidió morir. Mejor me quites la vida que ver cómo lo salvas. Pero Dios, tranquilo, le hizo una simple pregunta: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás no respondió, se retiró fuera de la ciudad. Construyó una choza y se sentó a esperar. Tal vez aún algo sucedería. Tal vez Dios cambiaría de idea otra vez. El sol era abrasador. Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y por primera vez en días, Jonás se sintió aliviado. Pero al amanecer, la planta murió, y con ella su paciencia. Cuando el sol volvió a golpear con toda su fuerza y el viento caliente azotó el rostro de Jonás, él explotó: prefiero morir que seguir viviendo así. Y por segunda vez Dios le habló: ¿tanto te dolió perder la planta? Jonás, sin dudar, respondió: sí, tanto que quiero morir. Entonces Dios dijo: tú te compadeces de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. Nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no voy a tener compasión yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y muchos animales también? Silencio. No hubo respuesta. El relato termina ahí, sin saber si Jonás comprendió, porque esa pregunta no era solo para él, era para todos.